estas notas de agrario que se me ocurrió hacer una práctica y bueno, pues es un poquito más el tiempo que se involucra. Entonces, bueno, pues el día de hoy nos toca ver esas generalidades de las tierras ejidales. Si me lo permite, voy a presentar la ley para que veamos el contexto legal y lo podamos ir revisando. Bueno, en este título, muchachos, de disposiciones generales, nos habla precisamente sobre el patrimonio ejidal. Usted recordará, este tema ya lo vimos. ¿Dónde lo vimos? Lo vimos en la fracción séptima del artículo 27 constitucional, particularmente, ¿verdad?, de esta fracción a partir del segundo párrafo, donde nos hablaban, ¿verdad?, de cuáles iba a ser esas características legales del reconocimiento a los terrenos rústicos, ¿verdad?, que se encontraban formalizados bajo la titularidad de los núcleos agrarios. Y entonces aquí nos habla de esta división, ¿verdad?, que se va a hacer de las tierras ejidales. Recuerde usted, vamos a decir, el inicio de la división es el destino. ¿Qué destino? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué actividad se va a realizar en estos terrenos ejidales? Bueno, pues entonces es el nombre que van a recibir estas tierras. Tenemos entonces en primer lugar las tierras de asentamiento humano, que usted sabe es el lugar donde se establecen, ¿verdad?, que la casa, habitación de nuestros ejidatarios. Tenemos las tierras de uso común, un derecho que ya hemos enunciado N cantidad de veces sobre este derecho proindiviso de nuestros sujetos agrarios, particularmente de nuestros ejidos. Y las últimas, y las que desde mi punto de vista son las que realmente justifican esta situación, vinculación, incluso la característica primordial. ¿Qué razón tendría el contar con un terreno que no tuviera vocación agropecuaria? ¿Dónde las encontramos? En las tierras formalmente parceladas. Un terreno rústico que se reconoce en lo individual a cada uno de los ejidatarios. Y después vamos a empezar a revisar el contenido de estos numerales del 45, ¿verdad?, en adelante, donde nos establece ¿qué podemos hacer en esas tierras? Usted recordará que ya hemos hablado qué podemos hacer. Genéricamente el 45 nos habla de los tipos de contratos que se pueden establecer. Tenemos entonces los contratos de asociación y los contratos de aprovechamiento. Cualquiera que éste sea, ¿qué cree? Que van a tener una temporalidad. Sí, una temporalidad que obedece, por supuesto, a la decisión de los contratantes, pero que de acuerdo a este 45 de nuestra ley agraria no debe ser superior a los 30 años, que además son ¿qué? Prorrogables. Generalmente, muchachos, aunque tengamos una temporalidad establecida en los contratos, recuerden ustedes que juega un papel fundamental la decisión, el ejercicio autónomo de los contratantes. Por lo tanto, si un contrato tiene una duración preestablecida, pero se llegan a presentar algunas circunstancias que obviamente ya no hacen necesario seguir realizando o ya no es redituable, si lo quiere ver así, seguir realizando esta relación o seguir llevando esta relación contractual, ¿qué cree? Que la podemos finiquitar. Por supuesto que las implicaciones son diferentes. Imagínese usted que yo voy a celebrar un contrato de aprovechamiento con Laura. A lo mejor es solo un acuerdo de palabras, a lo mejor sí hay una formalización, pero por supuesto que hay una distancia enorme si, por ejemplo, como núcleo agrario celebramos un contrato, ¿verdad?, de asociación, por ejemplo, con una multinacional. Entonces ahí va a ser completamente diferente y aunque la ley nos diga que no debe ser superior a los 30 años, acorde precisamente al objeto social que usted ya lo sabe, viene ya descrito en el 108 y que veremos un poquito más adelante, pues puede ser prorrogable. En este sentido, entonces, tenemos el ejercicio de las relaciones contractuales y donde la ley nos señala apenas ciertas características. Luego nos dice el 46, el núcleo de población ejidal por resolución de asamblea y los ejidatarios en lo individual. Bueno, aquí son dos escenarios. Cuando estamos hablando de un ejido con explotación individual, los ejidatarios, como sujetos individuales, pueden tomar esta decisión.
celebrar contratos. Para ello no necesitan hacer absolutamente nada porque es de explotación individual. Pero en un escenario 2, donde hay una explotación colectiva, sí los ejidatarios tendrán que someter, no a la decisión, pero sí al conocimiento del órgano supremo, que es la asamblea, ¿verdad? Que precisamente van a celebrar un contrato, con quién lo van a hacer, cuál es el objeto del mismo, la duración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que visualizar que este 46 nos establece un contrato particular y estamos hablando del usufructo. El usufructo que es ese permiso temporal a consecuencia de la celebración de este contrato para que un tercero que se aproveche, disfrute, ¿verdad? De nuestros terrenos rústicos y la contraprestación es económica. En ese sentido, nosotros sabemos que también se puede otorgar el usufructo en garantía de qué? De cumplimentar el contrato. Sí, si nosotros no somos, ¿verdad? O no tenemos la capacidad para cumplir las líneas preestablecidas en un contrato, entonces tú te puedes cobrar con el usufructo de mis tierras por un tiempo determinado, muchachos. Tampoco es para siempre y tampoco se pone en riesgo la titularidad. Es como si yo le prestara mi coche a razón de que no fui capaz de cumplir con determinadas situaciones dentro de una relación contractual. Obviamente el coche no es suyo, el coche sigue siendo mío, la factura está a mi nombre, yo no le voy a endosar este documento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Transmitir de manera temporal que usted pueda utilizarlo para su traslado, por ejemplo, ¿no? Pero no pone en riesgo mi titularidad. Y si ese traslado va a ser por un mes, porque esa es la cuantificación económica para hacer frente a este incumplimiento contractual, entonces después del mes, ¿qué cree que va a pasar? Usted me va a tener que regresar mi vehículo, ¿sí? Por supuesto, sin afectaciones. Solamente es para compensar un incumplimiento. Estoy otorgando en garantía el usufructo de mi vehículo. En este caso sería otorgar en garantía el usufructo de mis tierras para compensar ese incumplimiento. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Correcto. Bien, entonces aquí nos vamos al 47. Nos dice también que dentro de un mismo ejido, ningún ejidatario podrá ser titular. Ya estas palabras, yo sé que ya les son familiares porque usted recordará aquello que nos decía. En México están prohibidos ¿qué? Los latifundios. Maestra, es que yo no sé qué es un latifundio. Es válido. Pero cuando se trate de ejidatarios o comuneros, usted me tendrá que cuantificar el 5%. Ya sabemos cómo se saca el 5%. Número total del patrimonio ejidal de ese mi núcleo agrario. Recuerde que cada núcleo agrario es diferente, tiene una extensión diferente. Sacamos el 5% y eso es lo que debemos evitar. A eso se refiere este artículo donde nos señala, ¿verdad? Que ningún ejidatario podrá ostentar más allá del 5%, ¿sí? Esa es la parte interesante porque nosotros sabemos que tratándose de pequeños propietarios hay otra mención. Esa ahorita no nos interesa. Sabíamos que la generalidad estaba en la fracción 15. Ahorita estamos solamente hablando de tierras ejidales y comunales. Oiga, maestra, pero ¿cómo yo sé el 5%? Ah, eso es muy fácil. Vamos a catastro rural. Dentro de la delegación del Registro Agrario Nacional hay una parte muy importante, ¿verdad? Y esto que es nuestro catastro. Ahí donde está el asiento registral de todas lo que son ejidos, lo que son comunidades, y nos va a arrojar, ¿cómo se llama tu ejido? ¿Dónde está localizado? Ah, ya, lo ubiqué. ¿Qué crees que nos dicen que son 1000 hectáreas? Ah, de esas 1000 hectáreas entonces cuantificamos nosotros el 5%. En lo individual sería que ningún ejidatario tuviera más allá de 20 hectáreas. ¿Se entendió ahora con el ejemplo o no? Sí, maestra. Ah, ok, gracias, Daniel. Bien, seguimos entonces. A eso se refiere. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no observamos estas reglas? Pues que se tiene que iniciar lo que se llama enajenación de excedente. Ese procedimiento formalizado, esta invitación formalizada para que tu ejidatario, tu comunero, tu pequeño propietario te deshagas del excedente. Se llama
procedimiento de enajenación de excedente. ¿Cuánto tiempo tienes? 1 año, contado a partir de la notificación. Se te hace una notificación por parte de SEDATU ahora. Aquí dice Secretaría de la Reforma Agraria, pero ustedes ya saben que es SEDATU. Previa audiencia, ¿por qué? Porque vamos a cerciorarnos si efectivamente estamos rebasando los límites legales. Y ya que lo tenemos, ¿qué creen que va a pasar? Que nos hacen la notificación formalizada del excedente. Y es ese excedente el que vas a tener 1 año contado a partir de esa notificación para que te deshagas. Maestra, ¿cómo me puedo deshacer? Piense, usted es muy creativo. Como abogado tenemos mecanismos legales. Cesión, perfecto. Donación, muy bien. Compraventa también. Aquí la ley no nos dice el cómo. Aquí la intención es no seguir contando con ese excedente. Y nosotros acreditamos que formalmente ya nos deshicimos del excedente. Obviamente hay una modificación en la certificación, en el nuevo titular y demás, pero nosotros estamos cumpliendo dentro del plazo de 1 año para deshacernos del excedente. ¿Sí? ¿Quedó claro esta parte? Sí, profesora. Bien, bien, esto ya lo habíamos platicado del mejor postor, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esta parte nada más era la que teníamos que rescatar. Después nos vamos precisamente a lo que va a ser la prescripción. ¿Se acuerda usted que el transcurso del tiempo, en consecuencia, hace que podamos ser titulares de un terreno rústico? Sí, en materia agraria se dan los dos. Y de acuerdo al artículo 48, vamos a hablar de prescripción positiva y prescripción negativa. La primera nos habla de vamos a decir, un ejercicio a título de dueño, ¿verdad? Es decir, vamos a tener una titularidad que ostentamos además con 3 cualidades legales. ¿Cuáles son? Que debe ser de manera pacífica, de manera continua y de manera pública. En los dos casos se van a dar estos elementos, pero además, ¿qué cree? Que hay de buena y de mala fe. Para el primer caso nos piden 5 años, para el segundo nos piden 10 años, ¿sí? Y en este caso, pues lo que queremos nosotros es no seguir siendo poseedores eternamente. Queremos ser los titulares, queremos ser los dueños, queremos ser los ejidatarios, queremos ser los comuneros. Por lo tanto, tenemos una acción legal. Podemos intentar ante el tribunal precisamente que esta acción legal de reconocimiento para que se dé, para que se lleve a cabo, para que se formalice esta situación, nos van a pedir que se cumplan algunos elementos. Acreditar, muchachos. ¿Cómo yo voy a acreditar esta permanencia, este ejercicio fáctico de titularidad de manera pacífica, continua y pública? Pues obviamente vamos a obtener medios probatorios testimoniales, a lo mejor alguna documentación de carácter pública, otra de carácter privado, donde nosotros podamos acreditar que estamos ahí cumpliendo este periodo. Sea de buena fe, 5 años. Y si es de mala fe, de 10 años. Para que en consecuencia la determinación, la resolución, a través de una sentencia del Tribunal Unitario Agrario, sea el reconocimiento como ejidatarios, como comuneros. Y en ese sentido, entonces, va a ser obligatorio que inscribamos esta sentencia en dónde? En el Registro Agrario Nacional. Entonces, ya dejó de tener esta calidad efímera o transitoria de poseedor para convertirme en ejidatario, convertirme en comunero, dependiendo del núcleo agrario en concreto. Y llego yo a un numeral por demás interesante, una posibilidad legal para aquellos actos que se puedan presentar en estas colectividades y que en consecuencia tiene afectaciones. ¿A qué me refiero? Este numeral nos establece los núcleos de población ejidales o comunales que hayan sido o sean privados ilegalmente de sus tierras o aguas, podrán acudir directamente o a través de la Procuraduría Agraria. ¿Por qué a través de la Procuraduría, muchachos? Recuerden, es el ombudsman. Esta autoridad particularmente le interesa que se respeten nuestros derechos, ¿sí? Por eso dice que nosotros podemos acudir directamente o va a ser apoyados en las acciones de asesoría, representación y demás realizados por la Procuraduría Agraria. ¿Ante quién?
ante el Tribunal Agrario. ¿Qué le vamos a solicitar al Tribunal Agrario? La restitución de nuestros bienes. Maestra, ¿y esto cómo se da en la práctica? Bueno, les voy a presentar una nota. Aquí está, esta nota, ¿sí? Y que se titula Invasión de tierras ejidales. Está a punto de generar estallido social en Osolama. Esto es en Veracruz. Dice, los afectados señalan que los invasores ingresaron a las parcelas acompañados por elementos de la Guardia Nacional. Imagínese usted que los actores en este ejercicio responsables de nuestra seguridad también están apoyando. Eso dice la esquela. Nosotros no sabemos lo que en realidad está pasando, ¿verdad? Y nos dice, invasión y despojo de tierras ejidales en la comunidad Belisario Domínguez del municipio Osoloama, en la zona norte de Veracruz, está a punto de generar un estallido social, por lo que los ejidatarios afectados piden con urgencia la intervención del gobernador del estado y del presidente de la República. Bueno, para evitar este acto que atenta contra el patrimonio de cientos de campesinos y sus familias. Este hecho, considerado por los ejidatarios afectados como una intervención ilegal de parte de unas 30 personas, tuvo lugar el pasado mes de septiembre, cuando llegaron a la comunidad Belisario Domínguez, acompañados por unos 60 elementos de la Guardia Nacional que se transportaban en un camión y en 2 patrullas. Permítame compartirlo porque a lo mejor se le dificulta seguirme. Lo voy a compartir en el chat para que si usted lo quiere leer. Muy bien, aquí está, ¿sí? Para que usted lo lea, ¿sí? Y bueno, esto es lo que nos están comentando. La invasión y el despojo. Por la noche del 23 de septiembre a las 21 horas, los invasores acompañados de los elementos de la Guardia Nacional comenzaron a ingresar a las parcelas, destrozando cadenas y candados para colocar otros nuevos y expulsar a los ejidatarios por la fuerza, amedrentados y amenazados por los uniformados. El supuesto actuario del Tribunal Unitario Agrario de Tampico, que acompañaba a los invasores, argumentó que contaba con una sentencia que los dota de tierras. Acuérdense, muchachos, que en esta parte hay una respuesta estatal, porque hay un grupo, una colectividad que pide tierras con vocación agropecuaria. La respuesta del gobierno es emitir estas sentencias donde les reconocen la titularidad sobre un terreno rústico, pero eso no se puede hacer en estricto sentido sobre algo de lo que ya hay un dueño cierto y determinado, pero sigamos viendo qué es lo que nos dicen aquí. Pero no especifica en dónde los dotaron de los terrenos. Ahí está, cómo se les ocurrió justo esta comunidad. O porque estas parcelas que están ocupadas y con títulos expedidos, es decir, usted ya sabe, certificados del Registro Agrario Nacional, además que la autoridad no les va a decir tengan estas tierras y saquen a los que ahí están. Bueno, esa es la expresión de ellos. La autoridad no les va a decir tengan estas tierras y saquen a los que ya están ahí. Pues claro que no. A un mes de lo sucedido, los ejidatarios afectados señalan que ninguna autoridad se ha pronunciado sobre estos hechos a pesar de haber presentado las denuncias correspondientes contra los invasores que con el uso de la violencia y la complicidad de la Guardia Nacional cometieron este ilegal acto de despojo a pesar de que los afectados tienen certificados agrarios. Algunos dicen aquí los años. Muchachos, eso no nos interesa. Si fuera un día anterior, tenemos plenamente acreditada esa titularidad, emitidos además por la autoridad competente, Registro Agrario Nacional. Entonces, la verdad es que vamos, no me parece inusual, pero me parece indignante que sigan pasando este tipo de cosas cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, de que pues debe haber tracto sucesivo. ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos, necesitaríamos conocer que el pronunciamiento del Registro Agrario Nacional. Ahora, ya tiene un mes que pasó, muchachos, un mes. Ninguna autoridad puede pronunciarse. ¿Qué cree? Que usted, que yo, no lo sabemos, pero sí el Registro Agrario Nacional, esta delegación que le compete geográficamente hablando, tendría y además podría exhibir los documentos. Pero bueno, sigamos leyendo.
Por esta ilegal invasión fueron afectadas 13 parcelas que comprenden 200 hectáreas de tierras limpias en las que siembran diversos cultivos, además del pastoreo de ganado que se ha hecho durante décadas por los ejidatarios afectados. Luis Enrique Barrios, Quirino Barrios, Juan Loredo y todos los ejidatarios de Belisario Domínguez calificaron como preocupante esta situación que pone en entredicho el actuar de las autoridades ante lo que se considera un acto de injusticia y atropello que se registra en la comunidad. ¿Qué demandan? Demandan justicia. Esta invasión y despojo de parcelas ha provocado la indignación del pueblo osoloamense, que ha manifestado su apoyo a los ejidatarios de esta comunidad, además de demandar justicia al gobernador y al presidente. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero yo le quiero decir que aquí hay implicaciones jurídicas, es decir, de la aplicación de la ley, ¿qué es lo que pasa? Porque usted y yo relativamente me parece que estamos tranquilos cuando tenemos una escritura, cuando tenemos un certificado, ¿verdad? Que ampara la titularidad. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un incumplimiento, verdad, de la norma? El artículo 49 nos señala los núcleos de población ejidales o comunales que hayan sido o sean privados ilegalmente de sus tierras o aguas, podrán acudir directamente o a través de la Procuraduría ante el tribunal para solicitar que la restitución de sus bienes. En ese sentido, muchachos, aquí ya hay una acción legal concreta que se les da, se les reconoce a estos núcleos agrarios para que puedan ejercer sus derechos y en todo caso, ¿qué necesidad tenemos de llegar a este tipo de situaciones? Imagínese usted tener que seguir de alguna manera, seguir demostrando que somos los legítimos propietarios. Esto es un desgaste. Esto no cree que es una situación sencilla. Estamos hablando de que cómo es posible que en nuestro país se sigan presentando este tipo de circunstancias en donde, bueno, pues se pone en entredicho esta colusión que en algunas ocasiones se da entre los diversos actores públicos, es decir, las autoridades. ¿Qué opinión le merece? Los escucho. No todos, ¿eh? No arrebaten las palabras, no se arrebaten la participación. Profesora, Dígame, lo escucho. bueno, es que estos casos de privaciones ilegales de las tierras ejidales, Sí, pues es el día a día de muchos estados de así la es. República. Sí, Bueno, yo en la investigación que estuve haciendo sí, de los trabajos que nos había dejado, me tocó México megadiverso sí, y encontré un tema que me interesó mucho. Igual tenía que ver con la privación ilegal de tierras, que es el caso eh, Cabrera Montiel contra México, donde incluso pues, él trató de acudir al Ejecutivo del Estado y pues le echaron al ejército, lo torturaron hasta que tuvo que intervenir la Corte Interamericana. Es decir, que hay sí, veces que el ombudsman pues realmente no es tan protector de derechos. Así que pues sí es como sí. que un estado fallido realmente en la protección del campesino en muchas Oiga, que ocasiones. no lo escuchen, abogado. ¿Cómo cree que Estado fallido? ¿Que no vio ayer a su presidente todo oriondo decir que somos inspiradores de políticas públicas? ¿Cómo vamos a vivir en un Estado fallido? No, todo lo contrario. Nosotros somos precursores del devenir, del futuro. Nosotros somos los más creativos en esta parte. Pues claro que no, claro que sigue pasando, claro que no le gusta escuchar a nadie, a usted, a mí, no nos gusta escuchar que estamos en un México que no funciona y en un México que no le funcionan muchas cosas, pero que más allá de hacer más grandes las diferencias y las, vamos a decir, incongruencias y las implicaciones legales, trabajemos porque esto funcione de la mejor manera posible. Porque cuando a mí me hablan de este tipo de asuntos, sí me preocupa cuando sobre todo me dice el relator de esta nota que tiene un mes que pasó. O sea, un mes y no ha habido un pronunciamiento. Yo no espero del Ejecutivo Federal porque sé que tiene muchas otras cosas que hacer. Yo no espero del gobernador. ¿Saben de quién espero? De la delegación del Registro Agrario Nacional. Ese sí me parece que podría ser, ¿sí? El
la autoridad ideal. En este momento, muchachos, se está publicando dentro de lo que van a ser sus participaciones, ¿sí? La numeré mal, permítame. Es la número, le puse, no sé por qué le puse 9, pero debe ser la 8. Debe ser la 8. Ahorita la corrijo. ¿Ya le aparece a usted esa posibilidad? Dígame, por favor, que la tiene abierta. Sí, maestra, ya aparece. Por favor, demos respuesta. Gracias. Ahí está. Es la 8. ¿Sí? Hágame favor de responderlo. Tenemos la base, la nota periodística. Ya se la compartí en el chat. Pero también tenemos la base de lo que dice la ley. ¿Sí? Aquí se la proyecto para que usted la tenga siempre a la mano y haga favor de contestar la participación. Aquí está. La respuesta es concreta. No es necesario que usted haga vamos a decir, concreción del tema, sino básicamente, ¿cómo? ¿Qué visualiza? ¿Qué implicaciones? ¿Qué afectaciones? Recuerde usted que implicación jurídica es el incumplimiento de la norma, básicamente. Y este solamente es un ejemplo de los muchos que acontecen en nuestro día a día.
Si me lo permite, voy a dejar de presentar para empezar a revisar, ¿eh? Permítame. Muy bien, Daniel, por esa apreciación que usted tiene, por supuesto. Y si me dicen que es una sentencia, pues yo creo que reúne todos los elementos que ya nuestra ley fundamental establece como necesarios, ¿verdad? Pero dicen pues que nunca lo mostró. Vamos a ver si es cierto. Eso sería motivo precisamente de las aclaraciones que tendrían que darse en el caso, ¿verdad? Sí, pues incluso yo había pensado que ahí tendría que intervenir incluso la Suprema Corte, ¿no, maestra? Ay, mire, pues es que, ¿yo qué le puedo decir? El Tribunal Superior es el que se debe encargar mediáticamente hablando de los asuntos, pero la verdad es de que no. Hay situaciones, muchachos, que se nos escapan a la imaginación incluso, que podríamos nosotros, miren que esta revisión, estas puntualizaciones que ustedes hacen como conocedores de la norma, eh, vamos, y sin ser, porque ninguno de nosotros nos podemos decir que somos expertos en una materia como tal, pues me parece que son básicos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en esta praxis, en esta vinculación fáctica que se hace de la aplicación de los ordenamientos? Eso es lo enriquecedor de nuestra disciplina de estudio, que hay un mandamiento legal, hay una situación fáctica y hay aplicación de criterio, de experiencia, ¿sí? Y esas son los diferentes formas que se tienen de hacer un abordaje, ¿verdad? De análisis jurídico para cada una de las situaciones que se pueden presentar. Entonces, qué bueno que ustedes tengan esta posibilidad tan abierta de visualizar un acto concreto, ¿verdad? De esta cotidianidad y que por supuesto que tiene impacto en diversos órdenes normativos. Qué bien que lo estemos nosotros ahora verificando. Esa es la intención, generar profesionales del derecho con criterio jurídico. Esto que están haciendo, muchachos, es criterio jurídico. Se dan cuenta que la memoria, el contenido legal, pues no sirve para casi nada. Ahí está, si quieren lo volvemos a leer y tratar de entender, pero sobre todo cuando usted ya conoce y puede generar este entramado, esa es la finalidad. Por eso yo genero este tipo de ejercicios. ¿De qué me sirve a mí preguntarle qué dice el artículo 49 de la ley agraria? Eso no me sirve, no me es útil. ¿Me avisan, por favor, cuando terminen la participación los que están conectados? Y si fuera asamblea, también tendría que decir los ausentes y los disidentes, ¿no? Oigan, ya hasta me hablan de abuso de poder. ¿Qué tal? Muy bien. Pues no sabemos. Vamos a ver si la Guardia Nacional tiene esas facultades, ¿no? Ay, acuérdense que estamos en una situación de una institución, pues bastante atípica, ¿no? Desde el surgimiento y demás, pero qué buenos comentarios están haciendo ustedes a manera de síntesis. Abuso de la fuerza pública, sí.
Ya estoy viendo sus respuestas. Hasta el momento tengo 17. Avíseme, por favor, en cuanto termine.